Sean todos bienvenidos a este espacio de formación ofrecido por el programa Todos Aprender. El día de hoy nos convoca la retroalimentación como foco de acompañamiento situado. Como objetivo general tenemos comprender las características de una retroalimentación efectiva. Como objetivos específicos tendremos en primer lugar comprender la importancia de la retroalimentación en el proceso de seguimiento y acompañamiento. En segundo lugar, diseñar retroalimentaciones formativas. En tercer lugar, tendremos identificar las fortalezas y oportunidades para el plan de mejora. Y en cuarto lugar, tenemos fortalecer el sistema institucional de evaluación. Para iniciar vamos a darle respuesta a esta pregunta. ¿Qué es la retroalimentación? Para responder esta pregunta se adhieren los conceptos desarrollados por Enrique Chaux, Daniel Wilson, Rebecca Anijovic y la propuesta del Ministerio de Educación Nacional sobre evaluar para mejorar. Todas ellas convergen en visualizar la retroalimentación como un proceso y no exclusivamente como una actividad aislada con interacciones del docente y el estudiante que rompen el esquema vertical de la práctica de aula tradicional e integran la comunicación asertiva. Tendremos aquí los tipos de retroalimentación. En primer lugar tendremos la retroalimentación valorativa. La retroalimentación valorativa se centra en los juicios de valor de carácter comparativo y es dada de forma cualitativa. Y la retroalimentación descriptiva, que se centra en dar descripciones específicas acerca de los logros y progresos relacionados con los desempeños esperados, de manera tal que los estudiantes interactúen en su proceso de aprendizaje. Para tener en cuenta tendremos acá entonces 4 aspectos importantes. Retroalimentar es diferente a orientar y a valorar, pero involucra las dos. Retroalimentar proporciona al estudiante información que le permite comparar lo que se le pide con lo que realmente hizo. Y retroalimentar es más que corregir o señalar el error. Aquí en la parte inferior tenemos un ejemplo. Este ejemplo nos lleva a entender que esto no está haciendo ejercicio de retroalimentación. Bien, para retroalimentar y seguir aprendiendo, tenemos también aquí estos aspectos importantes en donde hablamos de un enfoque en particular de lo propuesto por los diferentes autores mencionados, entre ellos el Ministerio de Educación Nacional, que el proceso de realimentación permite seguir aprendiendo y que este aprendizaje va en doble vía, lo que quiere decir que va hacia el estudiante y desde el estudiante y desde y hacia el maestro, lo cual ayuda a generar confianza y autonomía en el estudiante, así como la flexibilización del currículo, y que sin estos procesos no se podría dar un aprendizaje profundo. Retroalimentar, ¿qué implica? Entonces, en este mismo sentido, Daniel Wilson manifiesta que el proceso de retroalimentar integra una gran carga emocional, por lo que es necesario desarrollar competencias socioemocionales para la retroalimentación de los procesos y no de las personas, manifestación que es compartida por Anijovic de 2019 y Danielson de 2013, con un objetivo claro donde los estudiantes son capaces de monitorear su propio aprendizaje. Bien, el proceso de retroalimentación en la educación remota. El proceso de educación en la educación remota, para esto se requiere generar una visión de la retroalimentación en la cual se integra la mediación y el espacio pedagógico en una educación a distancia, que tiene en cuenta la mediación en dos aspectos fundamentales: los medios y los recursos para la interacción con los estudiantes. Esto genera un canal de comunicación adicional en el proceso educativo, con la modificación de los 4 factores: el tiempo, la cantidad, el modo y la audiencia en el proceso de retroalimentación. Se hace indispensable realizar un ajuste en el currículo y en las prácticas para el logro de las metas propuestas. Continuemos con la temática retroalimentar.
La escalera para retroalimentación. Daniel Wilson, director del Proyecto Cero de la Universidad de Harvard, indica que la escalera para retroalimentar consta de 4 fases ascendentes: clarificar, valorar, expresar inquietudes, hacer sugerencias. Reflexiones sobre la interacción con los estudiantes. Es necesario diferenciar qué es una evidencia y qué no lo es, ya que eso permitirá una efectiva retroalimentación y consecuentemente una autorregulación del aprendizaje y logro de la meta propuesta. Vamos a explicar cada una de las fases de la escalera de retroalimentación. Entonces, clarificar. Hay unas inquietudes que hay que sugerir. Entonces, preguntas orientadoras. Explícame con mayor detalle. ¿Me puedes repetir más despacio el ejemplo? Valorar. Frases orientadoras. Excelente hipótesis. La fundamentaste muy bien. Los adjetivos que usaste enriquecieron la narración al mejorar la descripción. Siguiente. Expresar inquietudes. Fases orientadoras. ¿Qué podrías mejorar? ¿Qué harías diferente si tuvieras que hacer la misma tarea? Cuarta, hacer sugerencias. Frases orientadoras. La próxima semana necesito que pienses en: estás mejorando en realizar esta tarea, pero ahora vas a interacción con los estudiantes. Entonces, ¿qué es una evidencia y qué no lo es? No es evidencia de aprendizaje, fotografías de estudiantes, conversación con papás, mamá o con quien cuida. Evidencia de aprendizaje, fotografías de las tareas con base a la actividad desarrollada en la web, redes, televisión y guías de aprendizaje, la radio u otros medios. Modos de retroalimentar. Entonces encontramos como el resumen de lo que nos presentaba la escalera. Ofrecer preguntas. Describir el trabajo del estudiante. Valorar avances y logros. Ofrecer sugerencias. Y por último, ofrecer andamiaje, que es el conjunto de ayudas orientadoras e información que una persona recibe a lo largo de su desarrollo intelectual. Tema de evaluación a estudiantes. Acciones de seguimiento y mejoramiento. ¿Qué acciones de seguimiento? Es importante definir acciones de monitoreo y acompañamiento a los avances de los estudiantes para cada uno de los criterios de evaluación, al tiempo que el docente puede tener un conocimiento o evidencia observable de los comportamientos de ellos, que da cuenta de su aprendizaje. La siguiente, ¿cómo se va a llevar? En ese sentido, es preciso contar con la retroalimentación que requiere el estudiante en cada una de las acciones de aprendizaje desarrolladas, en las cuales requiere de un plan de mejoramiento a partir de las dificultades identificadas. Sistema de evaluación. Proceso de autoevaluación de los estudiantes. En la primera incógnita o interrogante, ¿qué herramienta es eficaz? Los materiales de lenguaje del programa ofrece algunas estrategias para desarrollar dicho proceso de autoevaluación de los estudiantes, como por ejemplo el cuaderno de trabajo del estudiante, en cuanto se posibilita una tabla para que una vez haya escrito su texto, lo revise a partir de unos criterios definidos.
Siguiente, ¿qué criterios se definen? El reconocimiento y comprensión de los criterios de evaluación, un conocimiento no solo por parte del estudiante, sino de sus padres y personas que acompañan en el proceso de aprendizaje. Gracias por su participación y compromiso con la educación de los niños y niñas del departamento de Boyacá.